Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quieres vivir una vida que sea agradable a Dios, haciendo las cosas que Él quiere que hagas, experimentando lo que Él desea que experimentes? Bueno, si respondes esa pregunta con un sí, el secreto para experimentar estas cosas es la profecía. Es decir, tú y yo debemos ser personas entendidas en la verdad profética, porque la verdad profética nos prepara para el reino de Dios. Cuando hablamos de los profetas, probablemente algunos de los que vienen a tu mente son Isaías, Jeremías, Ezequiel, quizás el gran sabio Daniel, pero de acuerdo con los grandes sabios judíos, el más grande de los profetas fue un hombre llamado Josea, a quien seguramente conoces como Oseas. Este nombre significa aquel que trae salvación. Y esa es una verdad bíblica importante porque es Dios y solamente Dios quien trae la salvación. Eso implica que para que tú y yo experimentemos la salvación, Dios debe obrar en nuestra vida y debe producir un cambio. Entonces debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a experimentar esos cambios? ¿Voy a responder de manera fiel, conforme a la verdad de Dios, para que la verdad profética pueda manifestarse en mi vida y a través de mi vida? Bien, lo que haremos hoy es comenzar una nueva serie sobre la profecía de Oseas. Y una de las cosas que tú y yo debemos comprender es que ese nombre Oseas, aquel que trae salvación, ese nombre proviene de la misma raíz hebrea que el nombre del profeta Isaías, y también que el nombre del Mesías Yeshua, es decir, Jesús. Su nombre proviene del mismo verbo hebreo. Lo que vamos a aprender son los principios sobre cómo podemos experimentar la salvación, o en otras palabras, de cómo podemos experimentar la victoria en nuestra vida. Así que toma tu Biblia y ve conmigo a la profecía de Josea, o el libro de Oseas, capítulo 1. Este fue un hombre que profetizó en el siglo 8 antes del nacimiento del Mesías Yeshua, y lo hizo para el pueblo de Israel. Cuando digo Israel, debemos entenderlo en el contexto adecuado, porque durante el liderazgo, por ejemplo, de Josué y los jueces, e incluso durante el reinado del rey David y del rey Salomón, había una sola nación. El reino de Israel era un solo reino, pero después de la muerte del rey Shlomo o Salomón, algo cambió. El reino se dividió en dos imperios: el imperio del norte, que retuvo el nombre de Israel, y el imperio del sur, que se llamó Judá. Judá estaba compuesto solamente por dos tribus, Judá y Benjamín, y por supuesto las 10 tribus del norte, que a menudo se mencionan como las tribus perdidas, aunque en realidad no lo están, simplemente fueron llevadas al exilio, durante lo cual fueron absorbidas entre las naciones. Y hablaremos más sobre eso en las semanas que vienen. Pero lo que quiero que hagamos ahora es que entendamos el mensaje simple del amor de Dios que vemos en la profecía de Oseas. Así que ve conmigo por favor al capítulo 1. Inicialmente veremos que Dios usa a un hombre, y es muy interesante notar cuántas veces Dios hace lo que quiere hacer entre su pueblo a través de un solo hombre. Nunca subestimes el poder de lo que Dios puede hacer a través de una persona que está dispuesta a someterse totalmente a la palabra y los propósitos de Dios. Y noten lo que dice. Mira por favor el versículo 1.
la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri. Ese término Beeri significa pozo. Y a menudo la palabra pozo tiene que ver, por ejemplo, el libro de Isaías habla de sacar las aguas de gozo, las aguas de salvación del pozo. Lo que veremos es lo siguiente. En esta profecía aprenderemos los principios sobre cómo podemos sacar la salvación hacia nuestras vidas, cómo podemos experimentar la victoria de Dios y hacer las cosas que Él quiere que hagamos, y eso es victoria. Muchas veces las personas hablan sobre la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Es una vida que se somete a los propósitos, planes, verdades y mandamientos de Dios. Así que mire de nuevo el verso 1. La palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Uzziah, Yotam, Ahaz y Hizquillahu. Estamos hablando aquí de 4 reyes. Tal vez los conozcas mejor como Uzías, y luego encontramos a Jotam, Acaz y después al rey Ezequías. Hay algo que se destaca aquí. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, lo que vemos es esto. Vemos que, aunque en su mayoría la profecía de Oseas está dirigida al reino del norte, a Israel, y otra forma en que a menudo se hace referencia al reino de Israel, el reino del norte, es con el término Efraín, el hijo menor de José, nacido en Egipto. Así que la mayor parte de esta profecía trata sobre el reino del norte, por lo que es muy inusual. Es algo extraño que cuando comienza este discurso, empieza hablando sobre los 4 reyes de Judá. Si seguimos leyendo, se menciona a otro rey. Sigue leyendo en el verso 1. Al final dice, también en los días de Jeroboam o Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Una de las cosas que quiero que notes es esto. Un punto importante que se menciona en esta profecía una y otra vez es que Oseas habla sobre la necesidad de arrepentirse. Él habla y quiere manifestarle al pueblo sus numerosos pecados, y principalmente estamos hablando del pecado de la idolatría. La idolatría en términos proféticos a menudo se menciona como adulterio, fornicación o prostitución. Esto es lo que el profeta va a recalcarle al pueblo y lo hará una y otra vez, especialmente cuando lleguemos a los capítulos 4, 5, 6, 7 y así hasta llegar al final del libro. Pero debemos entenderlo correctamente. Verás, Oseas no solo profetizó estas cosas y lo proclamó en la ciudad, por ejemplo, de Shomrón o Samaria. Él no comenzó a hablar y profetizó esos 14 capítulos en un día, o en una semana, o en un mes. No, los eruditos nos dicen que Oseas profetizó durante al menos 40 años. Algunos dicen que incluso pueden ser 60 años. Esto es lo que debemos entender. Aunque él proclama repetidamente el mismo llamado al arrepentimiento, las mismas condenaciones que le ocurrirían al pueblo por involucrarse en idolatría, entendamos algo. Entendamos esto. El objetivo de su mensaje era provocar un cambio. Y muchas veces cuando tenemos un corazón duro, se necesita mucho tiempo para transformarlo en un corazón sumiso. Uno que sea contrito, uno que haya sido preparado. Les daré un ejemplo. Supongamos que una persona quiere romper una roca, así que toma un martillo y comienza a golpearla. La primera vez que la golpea no pasa nada. Lo mismo sucede en la segunda y tercera y cuarta vez. Pero en el 10º golpe, cuando la golpea con el martillo, se abre. Aquí está la pregunta. ¿Fue el 10º golpe el que causó que la roca se abriera, solo ese golpe número 10? ¿O fue el total acumulado de todos esos golpes que la roca recibió? Y obviamente la respuesta es los 10 golpes. De la misma manera, Oseas comienza a hablar
y llama al pueblo a arrepentirse una y otra vez, porque es el total acumulado de esta profecía lo que provocará un cambio en el pueblo. Y la pregunta es esta. Mientras pasamos los próximos meses estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, estas profecías, el propósito es el siguiente: que en cada ocasión que oigas a veces las mismas cosas repetidamente, ellas comiencen a obrar en tu vida, comiencen a penetrar en tu ser interior, tu corazón, tu alma, para que al final haya un cambio. ¿Qué cambio? Que Dios ejecute la salvación. Mira de nuevo. Él menciona a estos 4 reyes de Judá y a Jeroboam, el rey del norte. Mira ahora por favor el verso 2. Leemos. El comienzo de la palabra del Señor con Oseas. Y el Señor dijo a Oseas: Ve y toma para ti una mujer de prostitución. Piensen por un momento. Dios es un Dios santo, y le está diciendo a este profeta Oseas que vaya y se case con una mujer que es una ramera. ¿Por qué? Porque Dios quiere comunicar una verdad al pueblo. Muchas veces proféticamente vemos esto, especialmente con el profeta Ezequiel, que Dios le dice a los profetas que hagan cosas como testimonio, o como ejemplo, como forma de ilustrar sus sentimientos, sus pensamientos y su voluntad para el pueblo. Así que dice de nuevo en el verso 2. A mitad de verso dice: Ve y toma para ti una mujer de prostitución y ten hijos de prostitución. ¿Por qué? Porque ciertamente la tierra se ha prostituido en cuanto al Señor, es decir, se han alejado del Señor. Israel, este reino del norte, ha cometido prostitución. ¿Qué significa esto? De nuevo, prostitución, fornicación, adulterio. En la profecía, especialmente en el libro de Oseas, esos términos hablan de lo que hemos llamado en hebreo Avodah Zará, un culto extraño, o más precisamente, idolatría. Dios está dolido, está molesto, porque el pueblo se ha apartado, se han alejado de Dios y su verdad, y han abrazado una idolatría que está arraigada en el egoísmo. Y ese es un punto muy importante que debemos entender, que la idolatría siempre está enraizada en un comportamiento, en un proceso de pensamiento que pone al individuo primero y se olvida de Dios. Hagamos una pausa para hacernos una pregunta muy sencilla. Y la pregunta es: ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Es Él lo primero o me he colocado yo de primero? ¿Qué es más importante? ¿Mis planes, propósitos y mis sueños? ¿Busco simplemente que Dios bendiga mis propios proyectos? ¿O he dejado sabiamente y con humildad esas cosas, las he clavado a la cruz y he comenzado a buscar y a suplicar a Dios a través de su palabra, obedeciendo sus mandamientos para que Dios me revele su verdad para mi vida? Bueno, eso es lo que Dios quiere comunicarle al pueblo de Israel. Mira de nuevo, dice: porque la tierra, y aquí está hablando de la tierra de Israel, la tierra ha cometido prostitución y se ha apartado. Literalmente dice, de delante del Señor. Es decir, se ha ido en una dirección diferente. Verso 3. Lo que vemos aquí es lo rápido que Oseas obedece a Dios. Él no oró al respecto, no lo pensó. Simplemente oyó la orden y respondió sin la menor duda. De eso se trata la fe. La fe, como hemos hablado muchas veces, la fe está arraigada en la verdad de Dios. Así que cuando escuchas la verdad, no tienes que pensar en ello. No tienes que consultarlo con la almohada. Lo que tienes que hacer con un sentido de urgencia y prisa es responder. Eso es exactamente lo que vemos en el verso 3. Él fue y tomó a una mujer llamada Gomer. Las palabras son importantes en la Escritura, y los nombres revelan verdades espirituales. El profeta Oseas iba a profetizar, actuar y ministrar al pueblo
de una manera que diera como resultado el significado de su nombre, salvación, o si lo llevamos a lo que eso implica en nuestro idioma, victoria. Eso es lo que Dios quiere que experimentemos. Pero ¿qué hay de este nombre Gomer? Gomer proviene de una palabra hebrea que significa terminado. Ella estaba viviendo de una manera que traería el fin de su vida, el fin de toda esperanza, el fin de cualquier cosa que Dios pudiera hacer. Quiero decir, la palabra Gomer está asociada con el rechazo de Dios. Así que dice aquí, mira de nuevo el verso 3, «Ve y toma a Gomer, la hija de Diblaim». Él lo hizo, y dice que ella concibió y le dio a luz un hijo varón. Verso 4. Y el Señor le dijo, ponle por nombre, y este es un término muy importante, Yisreel. En español decimos Jezreel. ¿Por qué enfatizo su pronunciación en hebreo? Muy sencillo, porque cuando miramos el nombre hebreo, tiene significado. Si yo te dijera ¿qué es Jezreel? Bueno, podrías responder correctamente que Jezreel es un valle en la parte norte de Israel, no lejos de un lugar muy importante, Megiddo o Armagedón. Pero entendamos que el término Jezreel proviene de dos palabras hebreas que significan Dios plantará. ¿Y a qué se refiere esto? Es una palabra de los últimos tiempos. No te lo pierdas. Es una palabra que tiene significado profético para los últimos días, los tiempos finales. Habla de Dios produciendo la salvación al plantar a su pueblo de vuelta en la tierra. ¿Oíste bien? En muchos lugares vemos, no solo en Oseas, sino en muchos de los profetas que hablan sobre el término Yisreel, el Dios, y está en futuro, el Dios que en los últimos días plantará a su pueblo de vuelta en la tierra. Ese es un ingrediente necesario para que venga el reino. Así que encontramos que el primer hijo que nace de Oseas y Gomer se llama Yisreel. La pregunta es, ¿cómo sucederá esto? ¿Qué provocará que Dios actúe según su fidelidad para devolver al pueblo a la tierra y establecer su reino? Bueno, noten lo que dice mientras seguimos leyendo. Segunda mitad del verso 4. Porque dentro de poco vengaré la sangre de Israel sobre la casa de Jehú. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, está hablando de Jehú, quien era un hombre y ¿qué hizo él? Dios lo levantó para hacer algo. Dios lo levantó para traer juicio sobre el rey Ahab o Acab y su familia. Pero aquí está el problema. Él lo hizo propasándose mucho más allá del grado en que Dios le había ordenado hacerlo. Puedes leer sobre esto en el segundo libro de Reyes, capítulo 9 y 10, y verás que Jehú no solo quería disciplinar, sino que quería destruir. Y debido a que llevó el mandamiento de Dios mucho más allá de los parámetros, ahora sufrirá el castigo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el concepto de juicio. Si hiciste nuestro estudio del libro de Zacarías hace un buen tiempo atrás, o el libro de Apocalipsis que también estudiamos, recordarás un principio. ¿Cuál principio? Que antes de que se establezca el reino, el juicio vendrá. Y lo que leemos aquí es el uso de un término profético de los últimos tiempos, Jezreel. Por cierto, en otra escritura, Jezreel es llamado el Valle de Josafat, lo que significa el valle donde Dios juzgará. ¿Por qué eso es importante? Porque hay un principio. El juicio caerá antes de que se establezca el reino. Y eso es lo que estamos viendo. Dios vengará. ¿A quién vengará? A aquellas personas que sufrieron más allá de la intención de Dios. Él las vengará. Él traerá venganza en su favor. Mira de nuevo. Dice,
porque dentro de poco voy a vengar la sangre que fue derramada en este lugar, en el reino del norte, Jezreel, y lo haré sobre la casa de Jehú, y le pondré fin al reino ¿de qué? De la casa de Israel. Dios hará eso, y sabemos que lo hizo. Los envió al exilio, el término hebreo es galut. ¿Cuándo lo hizo? Aproximadamente en el año 721, antes del nacimiento del Mesías. Estas 10 tribus del norte fueron al exilio. Dios nos dice en este primer capítulo que eso sucederá, pero aquí hay un punto importante. A pesar de que el pueblo vea que su reino llega a su fin y sean llevados al exilio, y todas las cosas horribles que ocurrieron debido a su desobediencia, este es el mensaje: Dios no los dejará eternamente separados de Él. Podemos esperar una restauración futura para los últimos días. Y de esto trata Oseas, de decirle al pueblo el proceso y cómo deben responder a este proceso para que puedan volver a experimentar su salvación y ser su pueblo de reino. Así que mira de nuevo, avancemos al versículo 5. Estamos hablando de Jezreel como un lugar de juicio. Y noten lo que dice el verso 5. En aquel día, y ese término siempre es una palabra que implica juicio. En aquel día romperé el arco de Israel. ¿Dónde? En el valle de Jezreel. Un arco es visto como un arma, un poder o incluso un gobierno. Dios está prometiendo que allí en Jezreel, en ese valle, el mismo valle que es conocido como el lugar de Armagedón, Dios hará ¿qué? Él juzgará a su pueblo. Avancemos al verso 6. Después de revelar esto dice, y ella, hablando de Gomer, esta nueva esposa del profeta Oseas, dice el verso 6 que ella concebirá nuevamente y dará a luz una hija, y le dice a él, es decir a Oseas, ponle por nombre Lo-Ruhama, que significa, Lo significa no, y Ruhama proviene de una palabra que significa misericordia o compasión. Así que Dios no tendrá misericordia ni compasión alguna. ¿Dónde sucederá esto? Sucederá en Jezreel. ¿Qué hará Dios? Él no tendrá misericordia ni compasión por los hijos de Israel. Dice luego, porque, a mitad del verso 6, porque ya no volveré a tener misericordia de la casa de Israel. Porque, y dice, los levantaré. Eso significa que los levantaré, los voltearé. Los levantaré y los dejaré caer. Esa es la implicación. Dios ha dicho con palabras muy duras, no hay más misericordia ni más compasión. Y además, Él traerá destrucción. Pero se pone peor. Pasemos al verso 7. Y la casa de Judá. Bien, esta es una verdad profética sobre la separación entre Israel y Judá. Hasta este momento Judá no había caído en idolatría. El reino del sur todavía adoraba a Dios correctamente. Así que aquí vemos una distinción en cuanto a este remanente que permanece fiel. Ellos no experimentarán esto. Dice, pero con la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré en el Señor su Dios, es decir, en una relación de pacto con Dios. También dice, y no los salvaré nuevamente. Dice, no los salvaré de nuevo por medio del Keshet, que es el arco, ni por la espada, ni por guerra, ni con caballos o jinetes. Así no será como los salvaré. ¿Cómo será entonces? Bueno, es un presagio. La mayoría de los comentaristas rabínicos ven esto como una victoria sobrenatural, no mediante guerra, espadas, armas, caballos o cualquier otro medio natural. Será a través del Mesías mismo. Él simplemente declarará su victoria cuando regrese y destruya al enemigo. Avancemos al verso 8. En el verso 8 estamos hablando ¿de quién? Hablamos una vez más de Gomer. ¿Y qué hace ella? Dice, y ella destetó a Lo-Ruhama, esta niña, su segunda hija. Ella fue destetada. ¿Y qué pasó?
De nuevo concibió y dio a luz un varón. Y leemos, ponle por nombre Lo Ammi. ¿Qué significa eso? Lo Ammi significa no es mi pueblo. Entonces, ¿qué le ha dicho Dios al reino del norte? Ha hecho una distinción entre el reino del norte y el reino del sur, entre Israel y Judá. Judá no ha caído en idolatría, así que esta profecía de juicio no caerá sobre ellos inicialmente, sino que caerá sobre el reino del norte. Y dice, no recibirán mi compasión ni mi misericordia, porque ya no son mi pueblo. Dios ha roto esa relación. Pero quiero que veas algo. Dice, mira al final del verso 9, porque ustedes no son mi pueblo, y yo no estaré por ustedes. Es decir, ya no estaré a favor de ustedes nunca más. Ahora, el capítulo 1 en el hebreo termina aquí. En español sigue adelante por 2 versículos más, así que por hoy solo diré un breve resumen del contenido de esos 2 versículos del capítulo 2 en hebreo, que son los últimos versos del capítulo 1 en español. Aquí vemos una verdad importante. Tan pronto como Dios dice, se acabó, he terminado con Israel, ya no tendré misericordia de ellos, ya no son mi pueblo, el pacto ha terminado. Les digo algo. Una de las cosas más asombrosas que vemos proféticamente hablando es que vendrá un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto será hecho, según Jeremías 31, ese nuevo pacto será hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Es nuevo. ¿Y qué significa esa palabra? 2 cosas. Es un pacto de reino, pero también es un pacto diferente. ¿Qué quiero decir? Mientras que el primer pacto lo rompimos, para el segundo pacto, Dios asumirá toda la responsabilidad de mantener ese pacto sobre sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que el resultado de ese pacto, las promesas, las bendiciones, serán recibidas por su pueblo. ¿Y dónde las recibirán? En el reino de Dios. Y lo que haremos la próxima semana, al estudiar estos últimos 2 versos del capítulo 1, o los primeros 2 del capítulo 2 en hebreo, será ver lo que Dios dice para reafirmar su naturaleza, su carácter, para con su pueblo, de modo que podamos estar seguros de que Dios es un Dios que guarda el pacto con su pueblo. Se terminó el tiempo hasta la próxima semana, cuando avanzaremos en la profecía de Oseas. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.